¿El periodista deportivo nace o se hace? ¿Nacemos con un gen que nos define desde el primer día como periodistas de deportes? ¿Eso del oficio del periodismo deportivo va ya en el ADN interno de cada uno? ¿O al contrario, eres de los que piensan que el periodismo no es algo innato, sino que es algo que se puede aprender y que es el trabajo, el esfuerzo y la experiencia lo que nos hace periodistas? De todos modos, para ser un buen periodista deportivo, tienes que cumplir con una serie de requisitos. Tienes que poseer ciertas aptitudes y debes tener la actitud necesaria para poder cumplir tu sueño. Así que si te quedas hasta el final de este vídeo, vas a encontrar las respuestas a todas estas preguntas y además vas a aprender cómo llegar a ser un buen periodista deportivo. Bueno, vas a aprender a cómo llegar a ser el mejor periodista deportivo. Algunos piensan que para ser periodista deportivo ya es suficiente con saber mucho de deporte, pero se equivocan. Además de saber de deporte, obviamente, y de que te guste el deporte, primero hay que estudiar, luego tienes que especializarte, después tienes que hacer prácticas y además tienes que conectar con la audiencia. Y es que para ser el mejor periodista deportivo te hace falta mucho, incluso no creerte que eres el mejor, aunque lo seas. Así que vamos a empezar por el principio. Para ser un buen periodista deportivo, lo primero que hace falta es tener vocación y tener pasión. Sin estos dos ingredientes es imposible que tengas luego ganas de trabajar 24 horas al día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Y encima, tener que trabajar los fines de semana, porque sí, por si no te has dado cuenta, la mayoría de las competiciones se celebran en fin de semana. Así que olvídate de hacer planes con los colegas. Sin vocación y sin pasión, no vas a ser capaz de estar en la calle durante horas, cogiendo frío mientras haces una guardia. Tampoco vas a poder estar capacitado para estar empapándote bajo la lluvia, esperando a que salga o a que aparezca algún protagonista. Ya te digo yo, es imposible que aguantes todo esto si no te gusta lo que haces, si no lo amas. Esta es una profesión muy bonita, pero a la vez es una profesión muy dura y además es muy sacrificada. Nos hacemos periodistas deportivos porque nos gusta lo que hacemos, porque lo amamos. Ya te digo yo que no lo hacemos ni por ganar dinero ni por hacernos ricos, porque quitando 4 contados, eso no se consigue y mucho menos se consigue en 4 días. La experiencia, la credibilidad, el prestigio y el sueldo se gana con los años de trabajo. Nada te va a llegar sin haberlo ganado antes, pero vamos, que no te va a pasar ni en el periodismo ni en la vida. Así que si ya de entrada no tienes vocación de periodista, ni tampoco tienes pasión, ni tienes ganas de trabajar, ni tienes ganas de echar horas, búscate un curro de oficinista, que sí, que es mucho más cómodo, aunque ya te digo yo, que mola mucho menos y que no es tan emocionante. Además, si quieres llegar a ser un buen periodista deportivo, lo primero que tienes que hacer es perder la vergüenza y no tener miedo, ¿vale? En esta profesión no se puede ser tímido, hay que ser descarado. Y cuando digo descarado, no te hablo de ser chulo ni de ser prepotente, como hay alguno que lo es por ahí, porque esa gente cae mal, esa gente al final no llega a nada. Yo de lo que hablo es de no tener miedo a preguntar, de no tener miedo a preguntar lo que no se sabe, porque estamos para eso, estamos para preguntar, estamos para saber y estamos para contar. Por eso, lo más importante para un periodista es estar informado, tanto de la actualidad deportiva como de las reglas de todos los deportes. Tienes que seguir tanto a medios de comunicación como a otros periodistas. Y hay que dedicar también un tiempo al día a estar informado, porque no se puede hablar de algo de lo que no sabes. ¿Cómo le vas a contar a la gente algo que no dominas? Eso es imposible. Atención, pregunta, ¿cuál es la noticia de hoy? ¿No lo sabes? Pues venga, empezamos mal. Anda, vete a buscar la noticia del día y vuelves a ver este vídeo. Anda, tira, tira. Y tú quieres ser periodista, alucino. Por cierto, si quieres saber qué es una noticia, cómo se consigue, cómo se construye y cómo se cuenta en la radio, aquí arriba te dejo un vídeo con toda la información, que es fundamental empezar por lo básico, y lo más básico es saber cómo contar una noticia. Además de estar informado, debes tener nociones básicas del reglamento de varios deportes. Y no hablo solo saber de fútbol y de saber qué es un fuera de juego, que eso más o menos yo creo que lo sabemos todos, ¿no? Si vas a hablar de varios deportes, debes controlar todos esos deportes. Volvemos a lo mismo de antes. No le puedo contar al oyente lo que está ocurriendo si no sabes el reglamento y si no sabes aplicarlo a lo que está ocurriendo y a lo que estás viendo. Es decir, si no sabes lo que son los pasos en el baloncesto, ¿cómo vas a saber lo que ha pitado el árbitro cuando hay pasos? Si no sabes lo que es un tiro libre, no vas a poder decir lo que viene después de una falta personal. O si en el tenis, por ejemplo, tienen que ir al tie-break, tendrás que saber lo que es un puñetero tie-break para explicárselo y para contárselo al oyente. Pero ojo, que tu labor es comunicar, no es ser juez ni es ser árbitro. Puedes dar tu opinión de lo que has visto, pero ten en cuenta que el oyente es capaz de pensar por sí mismo. No debes imponer tu visión, como si fuera tu visión la única que existe, no. Y más cuando en un deporte hay muchas jugadas que son de interpretación, así que debe ser siempre lo más objetivo posible. Ya sabemos 5 cosas para empezar a andar el camino. Pasión, vocación, no tener miedo, estar informado y estudiar los reglamentos
de los diferentes deportes. ¿Y después qué? Pues después, cuando tienes el conocimiento, ya puedes compartirlo. Así que lo que tienes que hacer es hacer cosas. No puedes estar parado. Hace unos meses subí un vídeo contándote cómo empezar en el periodismo deportivo. Si no lo has visto todavía, quizás sea el momento de verlo y de empezar a tomar nota. En este vídeo te cuento los primeros pasos. Pasos que puedes dar además desde ya, aunque no estés estudiando todavía la carrera, aunque no hayas empezado todavía a estudiar. No puedes esperar a que vengan a casa a buscarte. Tienes que llegar tú y tienes tú que hacer que lleguen a ti. Y eso se consigue con trabajo, eso se consigue día a día y sin descanso. Si algo he aprendido yo en los últimos 25 años, que llevo trabajando como periodista deportivo, es que nadie te va a regalar nada. Yo todo lo que he conseguido me lo he trabajado y me lo he merecido. Siempre he tenido que hacer méritos. Y a veces, incluso cuando he hecho méritos, tampoco he recibido nada a cambio, pero no me he rendido. ¿Por qué? Porque tenía un propósito. Yo quería ser periodista deportivo y quería serlo por encima de todo. Yo quería narrar partidos. Siempre he tenido muy claro que nada ni nadie me lo iba a impedir. Y aquí estoy. Así que si yo puedo, tú también puedes. Abre un canal en redes sociales o abre varios canales, porque tus redes sociales son tu mejor currículum en una entrevista de trabajo. No esperes a que te pregunten qué sabes hacer. Enséñales desde ya de lo que eres capaz, porque hay canales de comunicación que tú puedes explotar sin salir de casa, con tener tan solo un teléfono móvil. Y si encima tienes un ordenador, ya vas sobrado para empezar a trabajar desde ya, ahora mismo, desde la habitación de tu casa, como periodista deportivo. Y a lo mejor soy muy pesado siempre con esto, pero tienes que buscar un nicho y empezar a crear contenidos para ese nicho. ¿Qué es un nicho? Bueno, por ejemplo, Play Segunda, el podcast que presento todos los jueves en la cadena SER, hablando de la segunda división, es un nicho. Este canal de YouTube de locución deportiva también es un nicho. Así que búscate algo de lo que sepas, algo de lo que domines y compártelo. Piensa en qué puede ser una autoridad. ¿Qué sabes tú que no saben los demás? Cuando tengas la respuesta, ese es tu nicho y ya puedes empezar a crear contenidos. Y si necesitas ayuda para buscar tu nicho, vente a Discord, únete a la comunidad de locución deportiva y lo hablamos. Puedes hablar solo conmigo y puedes hablar también con el resto de los compañeros. La verdad es que cada día somos más y nos estamos ayudando unos a otros. Así que abajo en la descripción te dejo el enlace para unirte a Discord si te interesa. Más cosas. Mi abuelo siempre me decía que la mejor lotería es el trabajo. Y eso es lo que he hecho durante toda mi vida. Trabajar, trabajar y trabajar. Y el éxito del trabajo es la constancia. Y mucho más si vas a tener redes sociales. Ser constante y ser regular es clave. Es decir, no puedes abrir una cuenta de Twitter o abrir un canal de YouTube y abandonarlo a los 2 meses. Los equipos que van mal en la liga, ¿qué es lo que hacen? No abandonan. Juegan hasta el final, pelean y luchan. Y ahí está otra de las claves. No te puedes rendir nunca. No dejes de trabajar, ni de luchar, ni de creer, ni de crecer. Recuerda, nada llega solo y la suerte se puede buscar, pero no todo es suerte. Las informaciones que contamos no nos llegan por suerte, nos llegan porque las buscamos. Y eso me lleva al siguiente punto que te quería contar. Como dijo el maestro, Gabriel García Márquez, la mejor noticia no es la que se da primero, sino que es la que se cuenta mejor. Y por eso mismo, el mejor periodista no es el que da la noticia primero, según le llega, sino que el mejor periodista deportivo es el que contrasta todas las informaciones antes de contarlas y luego las cuenta mejor y mucho más completas, es decir, las cuenta con más detalles. Esto es lo que nos diferencia de un tuitero o de un vocero cualquiera que no tiene preparación y que se cree que solamente por tener una red social ya es periodista y tiene un medio de comunicación. Pero esto no es lo único, hay todavía más. Un buen periodista nunca miente. Todas sus informaciones son verdaderas porque contamos noticias veraces y contrastadas con varias fuentes. Y obviamente un buen periodista no cuenta rumores. Un rumor no es una noticia. Ten en cuenta que se tarda años en conseguir tu credibilidad y sin embargo solamente se necesita una información falsa para perderla completamente. Y ojo, que contrastes siempre las noticias con las fuentes y con las fuentes habituales, eso no significa que tengas que ser un siervo de esas fuentes. Tienes que tener siempre claro en qué lado estás, cuál es tu bando y para quién trabajas. Y un periodista siempre trabaja para sus oyentes, para sus lectores y para sus espectadores. Un periodista tiene que cuidar sus fuentes, pero no tiene que dejarse manejar por ellas. Tú eres el que mandas, así que no tengas miedo a perder una fuente que lo que quiere es mangonearte, porque entonces esa fuente no te conviene. Esa es una fuente que solamente piensa en su beneficio, no en el tuyo. Esa fuente te va a querer engañar. Y para tener organizadas estas fuentes, lo mejor es que tengas una agenda de contactos. Yo empecé con una agenda en papel y ahora lo que tengo es que llevo los contactos en la cuenta de Google del teléfono móvil. Pero aunque no te lo creas, sigo teniendo mi agenda en papel y la uso bastante a menudo. Y si quieres saber cómo conseguir tus primeras fuentes, te lo cuento en este vídeo de cómo cubrir una rueda de prensa. Además, un buen periodista deportivo debe ser honesto, debe comportarse de forma coherente, actuar de manera justa, debe ser sincero y además tienes que contar siempre la verdad. Además de ser imparcial, aunque está muy de moda eso del periodista de bufanda, tú no debes dejar que esa bufanda ahogue tu imparcialidad y ahogue tu objetividad.
El hincha es una persona que no analiza, el hincha no comunica, el hincha solo ofrece sentencias únicas y que él cree que son indiscutibles y que son definitivas. Un hincha no discute, un hincha se cree que siempre lleva razón. Es decir, un hincha no atiende a razones, solo atiende a sus emociones, solamente entiende de sus sentimientos. Y un periodista deportivo no es un hincha. Si quieres ser un hincha, te haces socio del equipo y te vas a la grada. Pero no vayas a la cabina de prensa con la bufanda puesta y apretando tanto tu cuello que no deje que llegue la sangre a la cabeza. Eso sí, no olvides nunca que pase lo que pase, el deporte es solo un juego, ¿vale? No te debe afectar que tu equipo gane o pierda. Hay que ser siempre profesional y no tienes que dejarte llevar ni por los sentimientos ni por los colores. Vale, el deporte es más que un juego, pero tu profesionalidad tiene que estar por encima de tu parcialidad. Tú tienes que ser siempre, como periodista, imparcial. Y te aseguro que todos los periodistas tenemos un equipo, todos simpatizamos más con uno o con varios equipos que con el resto. Eso es obvio, eso está claro. Si no fuera así, no se entendería por qué nos gusta tanto el deporte. Y en el deporte es muy complicado ser imparcial. Es casi imposible no posicionarse de un lado o del otro, ya sea, por ejemplo, del rival más débil o ponerte del lado del fuerte. Pero un profesional tiene que estar por encima del juego. Hay que ser lo más imparcial y lo más objetivo posible, porque eso diferencia a un buen periodista deportivo de un hincha que está en la grada. Así que es importante que sepas utilizar los sentimientos para acercarte al público, pero ojo, no debes alejarte de la ética periodista y nunca debes sacrificar tu credibilidad. Como te he contado al principio, no hay que tener miedo a preguntar lo que no se sabe. Y a la hora de preguntar tenemos que ser directos y tenemos que ser diferentes al resto. La pregunta no debe ser más larga que la respuesta. Eso nunca, ¿vale? No se puede hacer una pregunta interminable porque el que la va a responder se puede perder a mitad de pregunta. De hecho, fijaros que es habitual escuchar respuestas del tipo, perdona, ¿puedes repetir la pregunta que me has hecho? Porque es que no sé lo que me has preguntado. Así que la pregunta debe ser directa y debe ser breve. Procura además que la pregunta no vaya implícita a la respuesta. Nada de, ¿verdad que mereciste ganar? Porque la respuesta puede ser un simple sí. Pregunta mejor, ¿por qué mereciste ganar? Y entonces va a haber una respuesta y el protagonista te va a dar una explicación y no un monosílabo. Para que aprendan más y mejor a hacer entrevistas, tengo un vídeo sobre cómo hacer entrevistas. Te lo dejo por aquí arriba para que lo veas luego. Y además, a la hora de preguntar, tienes que ser diferente. Si a un protagonista, en una rueda de prensa, le preguntan 10 veces si va a renovar y no responde, pues no seas tú el que le pregunte por 1.000ª vez, porque te va a dar la misma e inexistente respuesta. Tienes que ser original. Pregunta otra cosa. Sal del bucle. Que muchas ruedas de prensa, la verdad, parecen siempre las mismas. Parece que solamente sabemos preguntar por Bale o por Hazard. A veces la verdad es que es bastante vergonzoso. Además, un buen periodista acaba creando su estilo propio, su sello propio de cómo contar las noticias, de cómo narrar un partido. Pero ese sello no esperes encontrarlo en tu primer año de trabajo, ni tampoco en el segundo. Ese estilo va a llegar con el tiempo, va a llegar, de hecho, casi sin que te des cuenta. Va a aparecer cuando consigues confianza y cuando consigues seguridad. Cuando crees en lo que haces y en cómo lo haces. Y no te preocupes por no tener todo esto al principio, porque es normal que no lo tengas. Pero con el tiempo se consigue. Vas a llegar a ser tú, tu verdadero yo va a aparecer y entonces vas a ser natural, vas a ser cercano y vas a saber comunicar y vas a saber llegar al oyente que está al otro lado. Y con esto no quiero decir que te crees un personaje en antena que no seas tú, no, no, no. Todo lo contrario, debes ser tú mismo. Y si no apareces ahora, tranquilo, ya aparecerás. He conocido compañeros que se han creado un personaje y he visto cómo luego acaban devorados por la fama de ese personaje. Tú debes ser siempre humilde y si algún día llegas a ser un buen periodista, no te olvides nunca de los orígenes. Recuerda quién eres, recuerda cómo empezaste, lo que te costó llegar y da gracias por haber llegado, porque muchos se quedan en el camino y no llegan. A ver, si sigues todos los pasos que te he contado, vas a llegar. Pero hay una forma de la que no debes aprovecharte para llegar. Y esto es importante, ¿vale? Está muy de moda, pero no uses el clickbait. No busques el click fácil. Evita siempre el sensacionalismo. Yo estoy harto de esos enlaces en redes que buscan el pinchazo, del tipo de ¿quieres saber cuál es el próximo fichaje del Real Madrid? Yo en esos enlaces no pincho, yo esas cuentas no las sigo. Y además, si alguna vez usas un titular atrayente para que la gente pinche, al menos que el titular se corresponda con la noticia, porque no hay nada peor que pinchar y darte cuenta luego de que lo que aparece en la noticia es mentira o que no se corresponde con ese titular que tanto te prometía. Eso es mentir. Y te lo he dicho antes, un buen periodista nunca miente. Y un consejo, lee mucho para mejorar el vocabulario, para mejorar la construcción de las frases, para encontrar tu estilo, para que nunca te falten las palabras, porque si quieres ser periodista y si quieres trabajar en la radio tienes que saber hablar, pero además tienes que dominar el lenguaje. Y además, si quieres dedicarte a la locución deportiva, escucha la radio, escucha mucho la radio, escucha incluso a la gente que no te gusta, porque de todos los que hacen radio se aprende. Entonces, ¿el periodista deportivo nace o se hace?
¿Nacemos con un gen que nos define ya desde el primer día como periodistas de deportes? ¿O eso del oficio del periodismo deportivo va ya en el ADN interno de cada uno? O al contrario, el periodismo deportivo se aprende y es el trabajo, la experiencia y el esfuerzo el que nos hace periodistas. Bueno, pues yo diría que al final hay un poco de todo. El periodista nace con la vocación y nace con la pasión, con su actitud ante el trabajo y gracias a que ya viene de serie con ciertas aptitudes. Pero a la vez, el periodista deportivo se hace. Y se hace con el aprendizaje, con la experiencia y con la práctica. Así que se puede decir que nacemos periodistas, pero luego nos hacemos buenos periodistas.